Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Dice así de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Que Dios bendiga esta palabra y su Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Queremos meditar en esta hora, amados hermanos, en esta escritura que leímos, bajo el tema: el carácter de un líder ofertante. ¿Escuchó el tema? Aleluya, usted está aquí. El tema en el que queremos meditar en esta hora es el carácter de un líder ofertante. Bendito sea nuestro Dios. Para hablar, amados hermanos, acerca de este tema, hablar acerca del carácter de un líder ofertante, nosotros, hermanos, queremos tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Porque si queremos aprender de carácter, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo. ¿Cuántos están conmigo? Si queremos aprender de un líder ofertante, necesitamos aprender de nuestro Señor Jesús. La escritura que nosotros leímos en Lucas capítulo 9, verso 51, comienza diciendo de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que la Biblia diga, amados hermanos, que Jesús puso su rostro como de ir a Jerusalén, porque así lo calificó la gente, de que Jesús tenía el rostro como de ir a Jerusalén, y por eso no lo dejaron entrar en Samaria. Lo que la Biblia quiere decir no es que Jesús estaba enojado, porque hay gente que así lo entiende. Lo que la Biblia quiere decir es que Jesús estaba determinado. ¿Usted sigue conmigo? Cuando la Biblia dice que Jesús puso su rostro como ir a Jerusalén, y la gente de Samaria entendió que el rostro de Jesús era como de ir a Jerusalén, es que Jesús estaba determinado a lo que tenía que hacer. Es que Jesús estaba determinado a entregar su vida por toda la humanidad. Es que Jesús sabía que tenía que terminar, aleluya, la misión que el Padre le había encomendado. Y Jesús no se portó cobarde, sino que Jesús se determinó, afirmó su rostro, aleluya, y dijo: voy para Jerusalén. Esto me recuerda por un instante también al apóstol Pablo. Cuando él decía: voy para Roma, la gente le veía seriedad en su rostro, pero no porque estaba enojado, sino porque estaba determinado y dispuesto. Los líderes ofertantes son gente determinada. Los líderes ofertantes son gente, aleluya, que está dispuesta. Los líderes ofertantes es la
gente que yo le estoy hablando en este momento. Los líderes ofertantes saben cuál es su misión y la quieren cumplir. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Jesús le estaba enseñando algo a sus discípulos. ¿Por qué tomar este texto para hablar acerca del carácter de un líder ofertante? Porque, amados hermanos, claro está en este versículo 51 de Lucas capítulo 9, cuando dice que cuando ya se cumplió el tiempo de que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro. Quiere decir que hasta en el último momento Jesús mostró sus características, y eran características o cualidades que agradaban al Padre. Jesús comenzó mostrando buenas características como un líder ofertante y terminó su carrera, su ministerio en esta tierra determinado, aleluya, en agradar a nuestro Dios. Jesús no puso peros, Jesús no puso excusa. Jesús lo que siempre quiso es hacer la voluntad del Padre. Usted y yo siempre tenemos que procurar hacer la voluntad del Padre, no importando las circunstancias que nos rodeen. ¿Cuántos siguen aquí? Ya lo estoy viendo como que quiere ir a Jerusalén usted también. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Donde Jesús llegaba, siempre enviaba a sus discípulos de primero. En la mayoría de las ocasiones, en las ciudades donde Jesús entró a predicar, siempre sus discípulos iban de primero. ¿Cuántos me están siguiendo? Es más, cuando Jesús inicia su ministerio, ya había preparado el camino alguien llamado Juan el Bautista. Aleluya. Entonces sus discípulos fueron, amados hermanos, a Samaria, y ellos van a evangelizar a Samaria. Pero cuando ellos ven que no quieren recibir al maestro, cuando los discípulos ven que están rechazando a Jesús y están rechazando el mensaje que ellos están predicando, ellos muestran una característica que no la tiene Jesús. ¿Cuántos están agarrando el hilo ya? Los discípulos, aleluya, entendieron mal el asunto. Y oiga, dice el verso 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. La Biblia no dice que a Jesús no lo recibieron en Samaria porque estaba enojado, porque no significa que tener el rostro como quien va a Jerusalén es que esté enojado. ¿Cuántos siguen aquí? Sino que estaba determinado. Verso 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Amados hermanos, los discípulos, lo único que nosotros les vemos en su corazón es algo que se llama venganza. Y por ahí en uno de los capítulos del Chavo del Ocho, decía el Chavo del Ocho una y otra vez: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Cuántos están aquí? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Quiere decir entonces, si esto fuera así, que los discípulos tenían envenenada el alma. Esto me recuerda por un instante un pasaje de la Escritura que nosotros estuvimos meditando en un congreso de líderes.
Estuvimos hablando del segundo libro de Samuel, desde el capítulo 1, hasta el capítulo 5. Hablábamos de los 3 valientes de David, los 3 hombres que habían estado siempre con David. Eran hombres, aleluya, que eran aguerridos, guerreros. Eran hombres que eran valientes, eran esforzados, pero tenían algo que David no tenía. Y es que esos hombres se llamaba uno Joab, otro Abisaí, otro Asael. Eran hombres escuderos de verdad, pero tenían esa cualidad mala en un líder, que era la venganza. David les tuvo que decir a estos hombres en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 39, que eran muy duros para él. Ahora, que un líder como David le diga a Joab, a Abisaí y a Asael, 3 guerreros que han estado desde el principio, aleluya, de cuando David era un fugitivo, que David les diga a ellos que eran muy duros. Eso a mí me pone a pensar, porque supuestamente los que eran los líderes caciques, los que eran, aleluya, los pilares del ejército de David, ahora David dice que son muy duros para él. Y la palabra duro quiere decir insensible. La palabra duro quiere decir vengativo. La palabra duro quiere decir lo mismo, duros de corazón. Un líder, para ir a predicar a un grupo celular, no puede ser ni insensible, ni amargado, ni vengativo, ni duro de corazón. Debe de tener el mismo espíritu misericordioso que nuestro Señor Jesucristo, para creer que las almas se van a salvar y no que se van a ir al infierno. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que llama la atención es que los discípulos de Jesús tuvieron más fe para creer que podían hacer descender fuego del cielo y que iba a consumir ese fuego a aquella gente que los rechazó, a mostrar más fe para creer que la gente se podía arrepentir de sus pecados. ¿Cuántos siguen aquí? No sé si me entendió bien. Los discípulos mostraron más fe para hacer descender fuego del cielo, o por lo menos querer o intentarlo. Demostraron más fe en eso que demostrar fe en que la gente podía cambiar de parecer y que se podía arrepentir. ¿Cuántos están aquí? Jesús, cuando miró esta actitud en sus discípulos, aleluya, Jesús los volteó a ver, hermanos, y Jesús les respondió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, el maestro de maestros. ¿Sabe por qué me confundí, creo yo, en decir que era Juan capítulo 9? Porque el título que tiene allí dice: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Juan, el que después la Biblia lo menciona como el discípulo del amor, el discípulo que era puro amor, en ese momento no estaba mostrando mucho amor. En ese momento se estaba mostrando como alguien sin misericordia. En ese momento Juan y Jacobo querían condenar, enjuiciar rápidamente a la gente de Samaria, que los consuma el fuego de Dios. Impíos, hijos del diablo, más duros que una piedra de río. Y Jesús les dijo: como que ustedes no han agarrado la onda. Y Jesús les dijo: como que ustedes no han aprendido lo que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio, aleluya, y no mandar al infierno a la gente. Hay un predicador, amados hermanos, que usted lo ve, es un predicador que predica fuerte el mensaje, como dicen muchos, o sea, que predica la verdad, la mera neta. Pero un día lo escuché decir:
Yo prefiero tener, aleluya, a un flojo, prefiero tener a un desanimado, prefiero tener a un inconstante dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque aunque esté desanimado, aunque esté de flojo, aunque esté de inconstante, por lo menos esté en la iglesia escuchando el mensaje del evangelio que le puede transformar su manera de pensar. Pero si está en la disco, si está en una cantina, si está afuera, no me va a escuchar el mensaje que le voy a predicar. Aleluya. Por lo tanto, si vino un flojo, si vino un desanimado, si vino alguien inconstante, este mensaje es para ti. Jesús no vino para que la alma se perdiera, sino para que la alma fuese salva. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús no vino a condenar a la humanidad, Jesús vino a salvar a la humanidad. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? La palabra carácter significa conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue de las demás por su modo de ser o su modo de obrar. ¿Cuántos están aquí? El carácter se obtiene por medio de vivencias que dejan en nosotros señales o marcas que distinguen o transforman. Negativamente, muchos a veces nos escudamos según el contexto o las vivencias que nosotros tuvimos en nuestra niñez para decir que allí se formó nuestro carácter. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ahora, fuera bueno que nosotros también, hoy en día que le servimos a Cristo, tomemos de manera positiva que el contexto en el que ahora nos encontramos, que no es un contexto de droga, que no es un contexto de alcoholismo, que no es un contexto de fiesta, que no es un contexto de perversión, es un contexto de enseñanza, un contexto de alabanza, un contexto de congregarse, un contexto de predicación en el que ahora estamos. Por lo tanto, tenemos que agarrar positivamente que ese contexto en el que vivimos puede transformar nuestro carácter, puede transformar nuestras vidas. Alabe a Dios, pero no lo haga palmadamente. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Por qué les cuesta decir amén? ¿Cuántos de ustedes creen esto? Que muchas veces nos escudamos diciendo: es que el contexto familiar en el que yo me crié, bien, era puro pleito, contienda, y por eso ahí se formó mi carácter. Pero ¿cuántos creen que también en el contexto bueno, en el contexto de adoración, de alabanza, de enseñanza, de escuchar mensajes de la palabra de Dios, se le puede transformar su carácter? Ahora está como más conectado. No me haga que le predique 2 veces el mensaje, hermano. Conéctese más. Si nosotros creemos esto, por esta razón es que nosotros debemos buscar que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El carácter de Cristo, hermano, no era alguien flojo. El carácter de Cristo, hermano, no era alguien inconstante. Usted nunca iba a ver inconstancia, flojera, desánimo en Cristo. Nunca. Entonces nosotros tenemos que procurar que ese carácter o esas características o esas cualidades se formen en nosotros. Que así como estaban en Cristo, también se formen en nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? Ya los volví a ver serios de nuevo. ¿Cuáles son las características de Cristo como líder ofertante? La primera, aquí no hay mucho problema con eso, pero la primera es obediencia. ¿Me escuchó? La primera característica de Cristo como líder ofertante es que fue obediente. La Biblia, amados hermanos, nos dice en Hebreos, aleluya, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, ¿será que lo tiene por ahí?
Hebreos capítulo 5, versículo, aleluya, 8. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice así de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El que es hijo de Dios le gusta aprender obediencia, no desobediencia. El que es hijo de Dios quiere agradar a Dios siendo obediente. El que tiene a Dios como padre se porta como un hijo obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. La obediencia de Cristo, dice, amados hermanos, que Él la tuvo hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos me están siguiendo? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo siempre he dicho, la obediencia tiene buenos resultados. La obediencia siempre nos va a llevar al éxito. Cuando Dios le dio una encomienda, una misión a Josué, aleluya, uno de los requisitos que Dios le dio fue que él tenía que ser obediente a la palabra, y eso le daría éxito. Dios le dijo, siempre tendrá éxito, siempre que seas obediente, verás como yo te prospero. La obediencia nos prospera, la obediencia nos lleva al éxito, la obediencia, aleluya, nos encamina y nos abre la puerta de la bendición. La obediencia agrada a nuestro Padre Celestial, la obediencia nos califica como hijos de Dios nuestro Padre. Bendito Dios. Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice así de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, verso 8. Aleluya, lo leo de la siguiente manera. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, la Biblia en este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por la obediencia que Él mostró al Padre, la obediencia, aleluya, siempre nos va a catapultar a algo más glorioso, a algo, aleluya, más especial. Fue la obediencia de Cristo, aleluya, la que nos lleva al verso 9 y dice: por lo cual, o sea, por esta razón, porque Cristo se mostró obediente y aprendió obediencia hasta la muerte, por esta razón Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando se le dio un nombre que es sobre todo nombre a Cristo Jesús, cuando aprendió obediencia hasta la muerte, cuando pudo decir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando pudo decir en la cruz, aleluya, consumado es la salvación, ya está preparada para toda la humanidad y para todo aquel que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Aleluya. Gracias por su entusiasmo. Me tiene bien entusiasmado usted. Dios nos enseñó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario que una de las características principales de un hijo de Dios debe de ser la obediencia. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, Él está siendo obediente
o se está apegando a algo que fue establecido por Dios. Dios estableció que Juan era el que tenía que bautizar en el Jordán para arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús se bautizó no porque se estaba arrepintiendo de algún pecado. Jesús se bautizó por obediencia. Jesús se bautizó por obediencia. Hay gente que se la cree la muy uyuyuy, hermano, que le cuesta ser obediente. ¿No creen ustedes que Jesús, nuestro Maestro y Señor, es nuestro máximo ejemplo? Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, un título que es por encima de cualquier cosa. No sé si usted lo entendió, pero es algo, o sea, Dios, semejante a Dios. Dios está sobre todas las cosas, pero Él se humilló. Pero Jesús se humilló. Pero Jesús tomó condición de hombre. Pero Jesús tomó condición de siervo. ¿Por qué? Porque quería aprender obediencia. Era obediente y aprendió obediencia hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Hay gente que no obedece porque hay cosas que le parecen vergonzosas. Segunda característica, para los que interpretan, ¿verdad? ¿Qué es eso? Segunda característica, humildad. Levanten la mano los humildes. Amén, dijeron por aquí. Humildad. ¿Hay alguien que reconoce que necesita aprender humildad? ¡Qué poquitos! Voy a volver a preguntarlo. ¿Hay alguien que reconoce que necesita aprender humildad? Humildad. Mateo capítulo 11, verso 29. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de apariencia, sino de corazón. Porque hay gente que aparenta ser humilde, pero no es de corazón. Hay gente que aparenta ser humilde por su andado. No es ni caminado, es andado. Hay gente que aparenta ser humilde por su forma de hablar o su forma de saludar con la mano. Pero dígales que busquen a Dios, son más rebeldes que el diablo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús dice que llevemos su yugo sobre nosotros, el yugo del cual habla Jesús es el yugo del discipulado, el cual usted y yo tenemos que tomar, el cual usted y yo tenemos que llevar. Tenemos que aceptar lo que Jesús nos dice, tomar, aleluya, en serio el discipulado, aleluya, estar determinado a ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Y Él dice, aleluya, pero sabe, aprendan de mí, aleluya, que soy manso y humilde de corazón. Amados hermanos, si hay una cualidad que yo digo que tenemos que aprender mucho, es la humildad. Es la humildad. El que es humilde reconoce que falla. El que es humilde reconoce que necesita de Dios. El que es humilde muchas veces cede sus propios intereses. El que es humilde, oiga bien, el que es humilde se muestra humilde delante del Dios del cielo y de la tierra. Se humilla delante de Dios, busca a Dios, aleluya, y lo busca con intensidad, porque sabe que con su propia fuerza no puede servir a Dios, porque entiende que por sí mismo no sabe nada, no entiende nada, no puede nada, y que necesita la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí?
La humildad es parte de lo que Dios busca en un líder, ya que sin ella es imposible estar en comunión con Dios, porque la Biblia dice que Dios rechaza al altivo y acepta al humilde. Por eso Jesús relató una parábola de dos hombres. Un hombre, aleluya, que quiso justificarse delante de Dios. Un hombre, aleluya, que quiso, amados hermanos, ganarse el favor de Dios con las obras o las cosas que hacía. Él llegó delante del Señor y le dice: Señor, mira cómo yo ayuno 2 veces a la semana y no soy como aquel. Señor, mira cómo yo diezmo de todo, Señor. ¿Sabe qué significa diezmar de todo? Que si le regalaban una camisa, él se iba a preguntar cuánto valía la camisa y daba el diezmo de lo que le dieron. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuántos les gustaría diezmar de todo? Aleluya. Le regalaron un plato de alimentos, se los comió y va a preguntar cuánto valían y diezmó de eso. Ese hombre dijo: yo diezmo de todo, pero no soy como aquel pecador. ¿Sabe qué le dijo el Señor? El Señor no aceptó la oración de ese hombre. Jesús dice que ese hombre no salió justificado delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo rechazó, porque Dios lo miró de lejos. Amados hermanos, pero llegó un hombre, aleluya, dice que se sintió que no era digno de levantar su mirada al cielo, sino que agachó su cara, aleluya, y dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Yo le dije, aleluya, que la persona que es humilde sabe, aleluya, que comete errores, los reconoce y los confiesa delante del Dios Todopoderoso. La persona que es humilde, aleluya, pide, invoca el nombre del Señor y le pide a Dios que lo restaure, le pide a Dios que lo limpie de todo pecado y de toda maldad. Hay gente, aleluya, que cree que nunca cometieron errores. A mí me asustó leer esto en cuanto a la humildad, que el tener un temperamento fuerte no significa que no seamos humildes. Más bien, la humildad refleja un carácter como el de Cristo. Por eso hay personas que no entienden aquella pasada cuando Jesús se hizo un azote. Y Jesús, aleluya, comenzó a volcar las mesas de la gente que había convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Jesús así se expresó y les dijo: ustedes han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Hay mucha gente que cree que Jesús se enojó. Hay mucha gente que cree que Jesús se llenó de ira y la ira es pecado. Jesús mostró que tenía un celo por lo que es de Dios. Y es distinto, aleluya, el mal carácter con un celo por lo que es de Dios. Gracias por su entusiasmo. Pero a eso le llaman celo santo. Jesús nos llama a ser humildes y formar carácter por medio de permitir que las vivencias de la vida transformen nuestra mente, transformen nuestro corazón y transformen nuestro entendimiento. Si hablamos de temperamento o de carácter, levanten la mano la gente que es mansa, aleluya. Por este lado no hay, parece. Levanten la mano la gente que es mansa, aleluya. No estoy hablando de menso, ¿verdad? Manso. Por lo visto, todos necesitamos aprender humildad. Vamos donde el maestro, que él dijo: aprendan de mí. Él dijo: aprendan de mí. Y una vez que aprendan de mí, van a hallar descanso para su alma, van a hallar el descanso para su vida. Descanso que solo Cristo nos lo puede dar. Toda carga se va, todo peso de culpa se va delante de Él, aleluya, cuando venimos a Él.
Porque hay veces como se manifiestan cosas, ¿verdad? Yo observo mi vida, cómo se manifiestan muchas cosas en mi vida. Pero observo también la vida de los demás, cómo se manifiestan cosas. ¿Cuántos de ustedes han orado al Señor por su temperamento? Y se levantan de la oración mansito. Se levantan de la oración, aleluya, un pollito, hermano. Pero todo es que se dé una situación que ejerza presión y sale Hulk. ¿Cuántos están aquí? Sí, porque usted ha visto cómo a veces nos ponemos rojos del enojo. Claro, usted no, ¿verdad? A veces uno ve cosas. Mire a alguien, así actuamos muchas veces. Mire a alguien, el esposo le dice a la esposa: mira, no seas así, vos tenés que ser diferente. El asunto es que sucedió una de esas cosas que muchas veces le quitan la paciencia a cualquiera. Bueno, a algunos, aquí no hay de eso. Pero entre matrimonios a veces se da eso. ¿A alguno de ustedes varones no le ha pasado que se le cayó el niño a su esposa y usted accionó mansamente? Sí, ¿verdad? Si usted, recógelo, amor, pobrecito el niño. Sí, sí, ¿verdad? Usted, recojámoslo, amor, pobrecito. Sí, ¿verdad? Es que eso fue lo que yo miré. El esposo viene y le dice a la esposa: así no es, amor. La esposa de igual manera. Pero un día, cuando uno está reunido, es cuando más nos llegamos a conocer. Aunque usted no diga amén fuertemente. Viene la niña y se malmata, hermano. Y el hombre, mire, solo medio se dio la vuelta y le menciona el hombre: ¡mujer! O sea, aquello que no es así. Solo bastó con un momentito de presión para que saliera el Hulk que hay adentro. Ese Hulk muchas veces se manifiesta. Si estamos hablando de un prelanzamiento, ese Hulk se le manifestó a los discípulos, a Juan y a Jacobo. ¡Fuego del cielo les va a caer! Entonces por eso Jesús dice que aprendamos humildad, porque para ir a liderar un grupo de células se requiere de humildad, se requiere de paciencia, se requiere de temperamento, amado hermano. Se requiere, aleluya, de que usted haya ido a la presencia del Dios del cielo y de la tierra y haya aprendido lo que Él le dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Lo necesitamos. Necesitamos comprender el principio que dijo Jesús: que Él no ha venido para que las almas se pierdan, sino, aleluya, para que las almas sean salvas. Usted no ha visto que hay una cosa que nosotros tenemos, que cuando queremos hablar de humildad, le bajamos el tono. ¿No ha visto usted eso? Eso es simular. Eso es simular. Yo dije, eso es simular. Eso no es verdad. La humildad no se puede simular. ¿Está conmigo? La humildad no se puede simular. Necesitamos que el Señor transforme nuestra manera de pensar. Y es la palabra del Señor lo único que puede transformar nuestra manera de pensar. Necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón y transforme nuestra manera de entender las cosas en Dios. El ser humilde significa muchas veces ceder
y aceptar nuestros aciertos y nuestros errores. Así como saber también que otros pueden tener aciertos y errores. ¿Por qué muchas veces se manifiesta el Hulk y la Gatúbela en los matrimonios? Porque a veces no se quiere ceder. Está conmigo. Y ahí se manifiesta Hulk y la Gatúbela. Aleluya. Porque no se quiere ceder. Pero cuando nosotros cedemos, entonces vamos aprendiendo. ¿Y cómo cuesta aprender? Yo no sé si a usted le ha costado aprender, pero Jesús dice que se puede aprender, que podemos aprender. Si Él dice, aprendan de mí, es que se puede, pero es cediendo terreno, es cediendo muchas cosas, aún la razón. Tercera característica de Cristo como líder ofertante. La tercera característica es fe. ¿Cuántos siguen conmigo? Fe. Se necesita fe. Se necesita fe para vivir la vida cristiana. La Biblia dice, amados hermanos, en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está allí y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos están conmigo? Oiga bien, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en nuestra vida es esencial, ya que sin ella no podremos hacer nada para agradar a nuestro Dios y a nuestro Padre. La Biblia nos enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado, y con pecado no podemos agradar a Dios. Pero la fe, todo lo que hacemos en fe, todo lo que hacemos por fe, todo lo que hacemos de corazón y para agradar al Señor, eso, aleluya, va a agradar, aleluya, óigame bien, alegrar el corazón de nuestro Dios. Siempre que mostramos fe, honramos el nombre de Dios. Y yo he dicho, aleluya, que cuando mostramos fe y honramos el nombre de Dios, Dios honra nuestra fe. Por lo tanto, créale a Dios, créale que Dios siempre va a estar con usted. Dios es galardonador de los que le buscan con fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe siempre es nuestro motor para seguir adelante. Es por fe que muchas veces seguimos adelante. La fe es nuestro motor para seguir adelante, sin importar qué circunstancias se estén dando en nuestra vida. Esto me recuerda, aleluya, bendito Dios, el pasaje cuando el apóstol Pablo pasó por donde los discípulos, creo que es Hechos capítulo 14, verso 22, tal vez no me equivoco. Verso 21 y 22 dice que Pablo pasó por donde los discípulos, aleluya, y él pasó exhortándole a que permaneciesen en qué, hermano, en la fe, aleluya, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, aunque estés en tribulación, tienes fe de que las cosas van a cambiar. Aunque las circunstancias sean difíciles, tienes, aleluya, fe de que Dios lo puede cambiar, que Dios puede cambiar las circunstancias. Aunque a veces estás enfermo, tienes fe de que Dios te puede sanar. Aunque a veces estás atribulado, tienes fe de que Dios te va a fortalecer y te va a ayudar. La fe honra a Dios. La fe honra la palabra de Dios. Jesús tuvo carácter para morir, aleluya, pero también tuvo la fe para saber que el poder de Dios le levantaría de los muertos, para darnos también ejemplo de fe y de vida eterna a nosotros. Por eso el apóstol Pablo aprendió fe cuando él declara las palabras en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, aleluya, verso 3
13 en adelante, que no debemos de ignorar acerca de los que duermen. Aleluya, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, aleluya, descenderá del cielo. Y luego, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y no precederemos a los que durmieron en Él, sino que juntamente con ellos encontraremos al Señor en el aire. Para creer eso se necesita fe, aleluya, que como el Señor Dios Todopoderoso, Dios Padre, transformó el cuerpo de Cristo, puede transformar nuestros cuerpos también en un abrir y cerrar de ojos, aleluya. Alabe a Dios, glorifique al Rey de Reyes. Cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, recuerde que primero habla de Abel, de Abel, cómo ofreció su ofrenda delante de Dios y lo hizo por fe. Habla de Noé, cómo le creyó a Dios que Dios enviaría un diluvio donde ni siquiera, aleluya, llovía, solamente había un rocío que salía de la tierra. Pero él le creyó por fe. Fue la fe la que ayudó a Moisés a que él, aleluya, tuviera en poco los privilegios que tenía en Egipto. Óigame bien, los privilegios grandes que tenía en Egipto para ser maltratado con el pueblo de Dios. Cambió el palacio por el desierto, pero lo hizo por fe. Es por fe que usted va a ir a predicar el evangelio. Ahí a esas casas de este barrio, aleluya, a esas casas de esta ciudad de Estelí, es por fe, y por fe le va a creer que Dios lo va a respaldar. Es por fe que usted va creyendo que la gente va a escuchar su mensaje y va a creer a la palabra de Dios. Es por fe. El que no le guste el negocio, un ejemplo, a los que no les gusta el negocio, ve a otra persona que sí, aleluya, es su pasión los negocios. Dice: hermano, esto solo con fe se hace. ¿Cuántos están aquí? Porque es que así es. Usted usa la fe, y muchas veces usa la fe común. Amén. Usa la fe para montarse en ese camioncito jalado, mire. Usa la fe para montarse en un bus que viaja de Estelí a Managua. Usa la fe para montarse en un bus que lo va a llevar hasta Guatemala no sé cuántas horas. Usa la fe para creer que Dios lo va a guardar. Entonces, use la fe para creer que Dios lo va a respaldar. Use la fe para creer que la gente va a escuchar su mensaje. Use la fe. Aleluya. La cuarta característica de Cristo como líder ofertante y que nosotros tenemos que aprender es perseverancia. La perseverancia en el liderazgo es muy fundamental. Sigue conmigo. La perseverancia en el liderazgo es muy fundamental. Santiago capítulo 1 verso 25. Dice así de la siguiente manera. Chaguito, el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, capítulo 1, verso 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recuerde que bienaventurado quiere decir digno de ser felicitado, dichoso. Aunque usted sea mujer, usted se debe de sentir dichosa. A usted le dicen la dichosa, y a usted también le dicen el dichoso, el digno de ser felicitado. Amén. Está conmigo. ¿Pero por qué? Por perseverar en la palabra de Dios. Este texto dice que
el que persevera en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Hay otros textos que nos dicen que debemos de perseverar en la oración. Óigame bien, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, habla de la perseverancia de esta manera. Dice que nosotros debemos de estar firmes y constantes, creciendo siempre en el Señor, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿De qué nos habla de estar firmes y constantes? Nos habla de perseverancia. Es la perseverancia la que muchas veces nos ayuda a alcanzar muchas cosas. ¿No ha dicho alguno de ustedes que el que persevera alcanza? ¿Hay alguno de ustedes que ha dicho el que persevera alcanza? Pues necesitamos desarrollar esta característica, perseverancia. Hay mucha gente que no es perseverante. Hay mucha gente que comienza algo y lo abandona pronto. Hay mucha gente que parece, aleluya, que se va a pegar ahí, aleluya, pero abandona lo que estaba haciendo. Eso no es perseverancia, eso es inconstancia. Pero usted y yo tenemos que aprender de Jesús. Jesús afirmó su rostro, aleluya, para llegar a Jerusalén, donde lo iban, aleluya, a azotar, donde le iban a hacer escarnio. ¿Por qué? Porque fue perseverante. Comenzó su ministerio y lo terminó con perseverancia. Por eso él, con autoridad moral, dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos están aquí? El que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que persevere por 3 meses, no es el que persevere por 1 año, es el que persevera hasta el fin. La perseverancia es una característica que es necesaria para nuestra vida de liderazgo, o para que nuestra vida de liderazgo sea completa, ya que sin ella no podremos alcanzar las metas que nos propongamos en la vida. Se necesita perseverancia. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, que debemos de perseverar hasta el fin. La última cualidad para descanso de su alma y felicidad de su espíritu. La quinta característica que podemos aprender de Cristo como un líder ofertante y no como alguien demandante es amor. Es amor. Sin amor las cosas no funcionan. Las cosas que no se hacen con amor casi no tienen mucho resultado. Hay gente que usted la pone a hacer una ventecita, hermano, para recoger fondos de la iglesia, y no lo hacen con amor, se le pega la venta. Pero la gente que lo hace con amor, Dios se encarga de ponerle el sazón y se va rapidito. Haga lo que va a hacer con mucho amor. Cristo nos enseñó a amar. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice así de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo lo primero que dice en el verso 1 es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de ser imitadores del amor que Cristo nos dio a nosotros. ¿De qué manera Cristo nos demostró que nos amaba? Con acción, con ofrenda. ¿De qué manera nos demostró Cristo que nos amaba? El apóstol Pablo lo entendió así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por todos nosotros. El amor, amados hermanos, no solo se dice, se demuestra. Yo amo a mi Señor, demuéstrale que le amas. Yo amo a mi chuchito lindo, demuéstraselo que lo amas.
El amor no solamente tiene que salir del diente al labio. El amor es acción. El amor es al final lo que nos sostiene a cada uno de nosotros. Sin amor no podemos pasar pruebas, no podemos discipular, no podemos enseñar. Hoy casualmente miré una publicación de una pareja de aniversario. En la mayoría de las ocasiones usted va a ver, en medio de luchas y de pruebas, en medio de momentos malos y momentos buenos, casi siempre se menciona eso. En medio de momentos malos y momentos buenos, en momentos, aleluya, en medio de momentos no muy buenos, en medio de momentos buenos, es el amor el que nos ha sostenido. Pues en medio de momentos buenos y momentos que parecen malos, es el amor el que lo va a sostener hasta el final, sirviéndole al Señor. Es el amor el que nos ayuda a perseverar hasta el final. Es el amor el que nos ayuda a servir al Señor. Nosotros servimos por amor. Una cualidad muy especial. La Biblia nos enseña a ser imitadores del amor de Dios. Una de las características del amor es que se demuestra. Así Jesús nos amó de tal forma que murió por nosotros. Un amor basado en dar y ofrecer antes que pensar en recibir. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro había negado al Señor 3 veces? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Bueno, hay algo que hizo primero el Señor. Lo fue a buscar. Y lo buscó porque lo amaba. Lo buscó porque lo amaba. Y le voy a contar la historia desde el principio. El Señor se aparece en el mar. Los discípulos, cuando vieron que el Señor fue llevado preso, lo estaban maltratando, haciéndole de todo, se cumplió la profecía. Heriré al pastor y las ovejas serán desparcidas. ¿Para dónde cogieron los discípulos? Para sus antiguas labores. Eso no es nuevo, hermano, es viejo. Cogieron para sus antiguas labores. Cogieron allá a la pesca. Y están en el mismo asunto, que no les está viendo bien. Cuando el Señor resucita, se va paseando por el mar y mira a los discípulos en aquel afán y que no pescan nada, que les está yendo mal como la primera vez cuando los había llamado. El Señor les dice: tiren la red a la derecha. La tiran y sacan el montón de peces. Se acuerda uno de los discípulos, creo que fue Juan, y le dice: yo creo que es el maestro. ¿Por qué dice? Es que esto no es natural, esto es sobrenatural, es el maestro. Cuando le dice Juan a Pedro que es el maestro, parece que estaba en paños menores y se tiró al agua. Se tira al agua y va nado. Cuando llega a la orilla, ¿sabe qué hizo primero el Señor? Les tenía un pescadito frito, les tenía miel y les dice: coman. Salieron corriendo, pero yo no les voy a tratar de la misma manera. Yo les voy a dar de comer. Comieron los discípulos, se fortalecieron físicamente. Y una vez que Pedro está con el tarugo de pescado en la boca, escucha que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro voltea a ver y le dice: Señor, si te amo. Y el Señor lo deja que se eche otro bocado. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes cuánto te amo. El Señor lo deja que se eche otro bocado. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, ya triste: Señor, tú sabes cómo te amo. Tú eres el que sabe si te amo con el amor ágape o con el amor de amigos. Ya lo entendiste, Pedro. Apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis ovejas. Porque no se puede hacer la obra de Dios si no es basado en el amor.
Pedro, ¿me amas? Ve a pastorear. Pedro, ¿me amas? Ve a discipular. Pedro, ¿me amas? Ve a evangelizar. Pedro, ¿me amas? Ve a abrir un grupo de células. Griselda, ¿me amas? Ve a abrir un grupo de células. Gladys, ¿me amas? Dice el Señor. Ve, aleluya, a cumplir tu ministerio. Josué, ¿me amas? Ve a cumplir con el ministerio. Luis, ¿me amas? Dice el Señor. Porque el amor se demuestra. El amor se demuestra. Porque si no tiene amor, le llegó una prueba y dice: eso de los grupos de célula no es para mí. Pero el que tiene amor, no importa. En medio de la prueba, sigue adelante. En medio de la prueba, aleluya, no se detiene. En medio de la prueba, está perseverando. Porque es el amor el que lo sostiene. Es tu amor que me sostiene.